Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo de conferencias sobre esa mirada científica de Tadeo Henke, ese contexto de la ilustración en Europa y en América. En la sesión de hoy tenemos con nosotros a Margarita Eva Rodríguez de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí es profesora contratada doctora y es en esa universidad en la que se doctoró con una tesis sobre criollismo e ilustración en el Virreinato del Perú. Sus investigaciones se centran en la historia de los imperios ibéricos en el siglo XVIII, presta especial atención a la identidad criolla en el Perú, a la historia de las mujeres, a las relaciones de género en ese contexto peruano, pero también en el Madrid del siglo XVIII. Ha llevado a cabo investigaciones sobre la circulación de las ideas ilustradas en el Virreinato del Perú, en Lima concretamente, ¿no? Historia de la ciencia, la circulación de las ideas ilustradas, como os decía, y en especial la relación de la ciencia y el poder. Y se ha interesado en especial en el estudio de la botánica, el desarrollo de las ciencias botánicas en el siglo XVIII, en esas expediciones botánicas que se impulsan desde los imperios ibéricos y conoce muy bien además los fondos de los Reales Jardines Botánicos de Madrid y de Ayuda en Lisboa, sobre los cuales también ha escrito algunos de sus trabajos, ¿no? Ha desarrollado una buena parte de su carrera también en Portugal, precisamente como investigadora del Centro Científico y Cultural de Macao, en la ciudad de Lisboa, donde desarrolló una investigación sobre las relaciones entre Asia y América en el periodo moderno. También después en el CHAM, el Centro de Humanidades de la Universidad de Nova de Lisboa, y allí trabajó sobre todo sobre esas expediciones científicas en la América Española y en la América Portuguesa en este siglo XVIII. Unos 8 años, más o menos, entre la estancia de un centro portugués y otro. Es decir, es una parte muy importante de esa carrera investigadora. Es autora de 2 libros, uno sobre criollismo y patria en la Lima Ilustrada, el otro sobre las compañías privilegiadas de comercio en América en el siglo XVIII, en ambos casos, y es coeditora también de varios libros sobre la conciencia de la modernidad, sobre el final del antiguo régimen en los imperios ibéricos y también de edición de fuentes, una descripción general del Perú que ha publicado en Portugal, traducida al portugués. Y bueno, hoy nos va a hablar, ¿no?, sobre ese ámbito de sus investigaciones relacionados con el estudio del desarrollo de la botánica en el periodo moderno y en concreto sobre esa experiencia de la naturaleza en la Edad Moderna a través de las expediciones botánicas ibéricas. Así que bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Margarita, cuando quieras. Muchas gracias, Benita, por la presentación, por la generosa presentación. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Cantabria. Es un placer estar aquí. Ya solamente aterrizar en Santander y ver la ciudad, ya parece que se me ha llenado el alma. Así que es un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues respondiendo a la petición que me hizo Benita de dar un contexto amplio, ¿no?, a la expedición o a la contribución de Tadeo Henke como naturalista, pues dar un contexto más amplio sobre las expediciones botánicas, a mí me pareció importante, aunque le voy a dedicar un espacio muy breve para que no se nos vaya el tiempo, pero me pareció importante ir un poco primero hacia atrás. A ver si consigo. Vale, aquí no. Vale. Porque efectivamente a esta exposición que voy a realizar, la experiencia de la naturaleza en la Edad Moderna, a mí me parece fundamental empezar desde el inicio de los viajes ibéricos y lo que ello supone para el estudio y sobre todo para la experiencia de la naturaleza. Voy a insistir mucho en esto, ¿no?, especialmente los naturalistas y diferentes actores que experimentaron la naturaleza, bien porque viajaron hasta allí, bien porque eran nativos de los territorios americanos y desarrollaron allí sus viajes y su trabajo científico. Bueno, como decía, es imposible no empezar por el inicio, por los primeros viajes.
recordar cómo la llegada de los ibéricos a América, atravesar el Atlántico o el Índico, pone en contacto mundos que se desconocen entre sí y hace presente una naturaleza sobre la cual, en el caso de América, los clásicos no habían hablado. Eso ya va a forzar una mirada diferente, la mirada empírica de la experiencia, cuando los textos no nos acompañan. Por eso, recordar mínimamente a alguien tan importante como el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. Simplemente una frase de este cronista, uno de los primeros que intentan ofrecer una descripción global de la naturaleza de América y que miran con especial interés a las plantas que pueden ofrecer remedios medicinales, pero que se interesan de una manera global por esta naturaleza vegetal, y que dice de esta naturaleza desconocida para los europeos, no descrita por la cultura letrada, porque aunque se ve, lo más de ello se ignora, porque no se saben los nombres de tales árboles ni sus propiedades, ni hay otra cosa más entendida que la grandeza e hermosura de estas florestas y boscajos, pero sin entenderse sus propiedades y virtudes. Esta es la mirada que interesa, ¿no? Esa incapacidad de nombrar y la necesidad de aproximarse de otra forma. Oviedo será de los primeros que trate de estudiar qué pueden ofrecer toda esta naturaleza americana para el alimento, como remedios medicinales, para la construcción de naves, para tejer. Pero sobre todo nos quedamos con esa idea de que la naturaleza necesita ser experimentada, puesto que no hay elementos teóricos. Lo mismo se podría decir, voy a intentar en la medida de lo posible, ya que como Benita ha mencionado, tengo esa experiencia portuguesa, siempre me gusta incluir un poco la mirada portuguesa. Lo mismo se puede decir de este otro médico, un médico cristiano nuevo, portugués, García de Horta, que se instalará en la India y que también en su obra más importante, que es Los Coloquios dos Simples, va a intentar mostrar toda esa riqueza natural que ofrece la India y también, de nuevo, desde la práctica empírica. Todos estos cronistas van a insistir cuando traten de legitimar sus conocimientos, ya que no se pueden apoyar en tratados anteriores, en su propia experiencia como médicos. Por eso muchos de ellos tienen una práctica en hospitales. No es el caso de Oviedo, pero sí lo es de García de Horta y de otros varios, ¿no? Y mucha conversación, y en esto quiero insistir mucho, con la población local. Justamente acaba de publicarse un artículo de una historiadora portuguesa, Teresa Nobre de Carvalho, que había estudiado la obra con mucho detenimiento, la obra de García de Horta, y que se ha fijado ahora en las conversaciones, porque esta obra de García de Horta es un diálogo, ¿no? Es una obra de diálogo entre el médico y otro personaje, y ella se ha fijado, por ejemplo, en todas las informaciones que le proporcionan al médico las mujeres de la casa o las mujeres que trabajan con hierbas, herboristas, ¿no? Y se ha dado cuenta que es una enorme información la que proporciona la obra de García de Horta. A esto nos referimos, con esa necesidad de aproximarse a la naturaleza experimentando en los hospitales, hablando con las poblaciones locales o tratando en esos hospitales de ver qué podían ofrecer toda esta riqueza vegetal, ¿no? Esto no solamente ocurre en América o en Asia, sino que hay personajes tan importantes también como Nicolás Monardes, que en este caso desde Sevilla, pero alguien que va a ser pues, de los primeros también que divulguen en Europa toda esta riqueza vegetal, y también desde la práctica diferente, porque es alguien instalado en Sevilla. Lo que nos está hablando también la obra de Nicolás Monardes es el interés comercial que tienen estas plantas, ¿no? Cuando nos acerquemos ahora al siglo XVIII, evidentemente este interés mercantil se multiplica con la Ilustración, a medida que la rivalidad en los imperios haga de estas plantas una riqueza mercantil más importante. Pero es importante considerar que está desde el inicio.
que con estas plantas está experimentando Nicolás Monardes también de nuevo, ¿no? Como médico en el hospital, pero también está buscando ver qué productos pueden convertirse en monopolios importantes, tienen interés comercial diferente. Y también, de nuevo, vuelve a legitimar su práctica de una manera muy parecida a lo que decían Oviedo o lo que decía García de Orte. Dice, lo pude hacer juntamente con la experiencia y uso de ellas, ¿no?, de 40 años que hace que curo en esta ciudad, y las he experimentado en muchas y diversas personas, con toda diligencia y miramiento posible, con felicísimos sucesos. Monardes lo que hace es acercarse al puerto, por eso empezaba yo con esas imágenes de los navíos bien llegando al puerto de Lisboa, bien llegando al puerto de Sevilla, y hablar con los marineros, con los gobernadores que regresan, y que ya están aportando plantas. Hay desde el principio una curiosidad, pero lo que hace él después, ¿no?, es experimentar con ellas, con enfermos, para ver si lo que le han narrado. Y él hablará también, y esto me parece muy importante, de el uso que hacen los indios en América, ¿no? Ya veremos cómo luego este actor puede desaparecer un poco a lo largo del siglo XVII, pero no es así durante el siglo XVI. Todos estos, he dado 2 o 3 ejemplos, se podrían dar muchos más. Todos estos médicos, estos prácticos, apoyan la legitimidad de su conocimiento en buena parte en la práctica local. Luego ellos experimentan también con estas plantas, pero es muy importante considerar este aspecto. Precisamente, producto de este interés mercantil, Felipe II enviará al médico Francisco Hernández de Toledo a la Nueva España, al virreinato mexicano, también en busca de remedios medicinales. Sin embargo, él insistirá en que le interesa obtener ese panorama global de la riqueza vegetal que puede encontrar. Y encontramos los mismos elementos, ¿no? La colaboración con prácticos y médicos indígenas, igual que hemos visto actualmente, ¿no? Dice Hernández, no es nuestro propósito dar cuenta solo de los medicamentos, sino reseñar la flora y componer la historia de las cosas naturales del Nuevo Mundo, poniendo ante los ojos de nuestros coterráneos y principalmente de nuestro señor Felipe todo lo que se produce en esta Nueva España, ¿no? Creo que esto es un elemento común. Todos estos viajes tienen una utilidad muy práctica. Sin embargo, obviamente, la curiosidad de quienes protagonizan estos viajes va mucho más allá. Bueno, en todo caso, pretendía con estos ejemplos mostrar lo que también ha explicado Paula Findlen, ¿no? Hay una suerte de empirismo en esta época que empuja a los naturalistas a la observación directa de la naturaleza y estimula el diálogo de físicos y profesores con hombres y mujeres más prácticos como boticarios y herbolarias. De hecho, se ha dicho que si existe algo que pueda llamarse la revolución científica, hay que buscar el origen en este diálogo entre teóricos y prácticos, ¿no? Está presentando una nueva forma de experimentar la naturaleza. Es pues este momento, porque todas estas obras empiezan a tener ediciones variadas, circulan por Europa, y esto va a generar, ¿no?, continuamente una circulación cada vez global, cada vez más intensa de especies naturales, que a su vez va a fomentar la formación de colecciones y jardines botánicos, ¿no? Bueno, estas son estas 2 imágenes. Una me gusta mucho porque es del Códice de Bernardino de Sahagún, ¿no? Y que es esta imagen de esta mujer que él la presenta como alguien experta en curas, ¿no?, y trabajando con las plantas. La otra imagen es muy posterior, es del siglo XVIII, pero son estos actores que han estado ocultos muchas veces de estos viajes a los que tenemos que buscar, ¿no? Y que, vuelvo a insistir, en el siglo XVI no solo están presentes, sino que otorga legitimidad el hablar de la colaboración con estos prácticos, ¿no? Bueno, como decía, ahí esta circulación global cada vez más intensa va a tener otro efecto, que va a ser la formación de colecciones, jardines botánicos, por supuesto que existían, pero jardines botánicos cada vez más orientados al estudio de toda esta diversidad vegetal que llega a Europa. Lo contrario también pasa. Quiero recordar el ejemplo de una naturalista de finales del siglo XVII,
María Sibila Merian, una mujer extraordinaria que va a estar herborizando en el Surinam holandés, y ella hace el viaje contrario, ¿no? Ella dice cómo después de observar las especies naturales que llegaban de las Indias orientales y occidentales y de consultar las colecciones de sus amigos médicos, miembros de la Sociedad de las Indias Orientales, nobles y comerciantes, ¿no? En esto quiero insistir que hay una pluralidad de actores. Hemos hablado de los prácticos, allá donde se herboriza, donde se buscan las plantas, pero también en Europa los nobles con estas nuevas colecciones están contribuyendo, ¿no?, al conocimiento de esta diversidad vegetal, los comerciantes que se interesan en las propiedades, ¿no? Y estas son las colecciones que una persona como Mary Sibila Merian puede consultar y que, como ella dice, le impulsa, ¿no?, a viajar a ultramar. Así que son dos mundos, podríamos decir, que se retroalimentan de alguna manera, ¿no? El resultado será su viaje al Surinam y una obra fantástica que es La metamorfosis de los insectos surinameses, de 1705. Desde luego, a medida que toda esta diversidad se vuelve imposible, podríamos decir ya, de describir sin métodos que permitan ordenarla, todo esto va desarrollando y diríamos la historia va impulsando la historia de la botánica científica desde esa necesidad de ordenar. El primer paso, ¿no?, será quizás apartarse de órdenes que tenían que ver sobre todo con las propiedades medicinales de estas plantas para buscar otras formas, quizás menos naturales, más artificiales, pero más útiles a la hora de ordenar, ¿no? Es el caso de la obra, ¿no?, de John Gray, que entre 1663 y 1666, para que lo situemos un poco, recorre Europa describiendo, registrando meticulosamente las plantas que ve en el campo. El trabajo de campo se vuelve en algo fundamental, pero debemos buscar el origen en esa primera aproximación empírica, ¿no?, con la que he querido iniciar. No por casualidad, Gray es hijo de una arbolaria de la que había heredado el interés por las plantas, ¿no? Eso me parece un elemento muy interesante en su biografía. Entonces, será uno de los primeros en apartarse del método que habían empleado los clásicos para clasificar a las plantas conforme a sus propiedades curativas, escogiendo hacerlo de acuerdo con el mayor número posible de caracteres naturales, ¿no? Se trata de buscar, ¿no?, estas formas artificiales de clasificar que permitan ordenar todo este aluvión de plantas que va llegando ya no solo de los territorios, ya estamos en la segunda mitad del siglo XVII, de los territorios colonizados por los ibéricos, sino del resto de las naciones europeas que están viajando, colonizando o comerciando con diferentes territorios ultramarinos. Bueno, como detalle, en su Historia Plantarum incluye una selección de la obra del protomédico Francisco Hernán, ¿no?, el médico enviado por Felipe II a Nueva España para estudiar las plantas, para que veamos que hay aquí una acumulación de conocimientos. Bueno, como es bastante conocido, es el sistema de clasificación ideado por Linneo el que va a acompañar los programas de exploración del siglo XVIII, impulsados por las principales potencias imperiales europeas, y ello por un motivo, porque su sistema, contando el número de estambres y pistilos para establecer la clase y el orden, permite de forma sencilla ordenar la diversidad vegetal, mientras que su nomenclatura binomial, seleccionando un nombre para el género y otro para la especie, proporciona un lenguaje común a los viajeros, respondiendo a las necesidades crecientes de exploración científica de la naturaleza, con propósitos comerciales, cada vez más, y de circulación global de las plantas. Bueno, según avanzamos en el siglo XVIII, contando ya con este sistema, que vuelvo a insistir, su principal virtud es ser un sistema muy sencillo, muy práctico, para poder ordenar toda esta diversidad y para hacer circular globalmente las plantas. Esto es muy importante. La obra de Oviedo, para que veamos un poco la diferencia de este naturalista con el que yo había comenzado, Oviedo, al contrario, insiste en que lo más interesante son los nombres locales de las plantas, los que los diferentes grupos indígenas le dan. ¿Por qué?
porque precisamente él, como persona que valora especialmente la experiencia, entiende que en el nombre que le están dando los locales están las claves para comprender esta naturaleza, ¿no? Bien porque tienen una información sobre sus usos médicos o sobre la localización, o una información que tiene que ver con la vivencia y con la práctica. Por eso en la obra de Oviedo se recogen los nombres que una misma planta tiene en diferentes lugares, ¿no? Es también, podríamos decir todavía en Oviedo, un descubrimiento vegetal especialmente para los colonos, para quienes tienen que vivir y sobrevivir en ese territorio. Sin embargo, ahora el salto que se ha dado es el contrario. Ya no interesa tanto ese conocimiento para los locales, sino que lo que interesa es hacer circular globalmente las plantas. Y para eso no hay nada menos eficaz que cada planta tenga un nombre diferente según el territorio. Por eso es tan práctico y tan importante el sistema de Linneo, y por eso no puede desvincularse de estas expediciones científicas. Bueno, en el siglo XVIII hay un conflicto especialmente importante, que es la Guerra de los 7 años, ¿no? Que se ha llamado entre 1756 y 1763, que se ha presentado como el primer conflicto bélico de carácter global. Estas frases siempre son un poco grandilocuentes, ¿no? Pero es práctica para hablar de un conflicto que efectivamente tiene ya escenarios en Europa, en Asia, en América, ¿no? Y que nos muestra que ya no se está rivalizando solo o enfrentándose solo por territorios europeos, sino también por los territorios ultramarinos y especialmente por lo que pueden ofrecer de recursos naturales, ¿no? Y muy especialmente plantas que se puedan monopolizar, vender, sacar provecho, y también, por supuesto, usos médicos para todos estos gobernantes que quieren presentarse como gobernantes ilustrados que atienden a las necesidades de sus súbditos, ¿no? Es la época ya de las grandes expediciones, ¿no? El naturalista que se embarca en estos viajes, ¿no? Con viajes como los de Luis Antoine de Bougainville o de James Cook, se va a convertir, tenemos el ejemplo, ¿no?, de Tadeo Henke, en personajes imprescindibles en las expediciones, sean botánicas, ¿no?, que es de las que yo voy a hablar más, o sean expediciones como la de Malaspina, que tienen intereses más amplios, pero ya es una figura común en todas las exploraciones y pasa a adquirir un nuevo estatus. Eso es muy importante, ¿no? No solamente la botánica necesariamente se va desarrollando acompañando toda esta llegada de plantas y circulación, sino que también la profesionalización de alguna manera de quienes se dedican a estudiar las plantas, ¿no? Esto se demuestra primero porque empiezan a tener un salario, cosa que no existía antes, dependían puntualmente del favor, eran cortesanos prácticamente, ¿no? Y ahora ya empiezan a tener salarios. Y además los empezamos a ver, ahora les mostraré varias imágenes, más bien al final de la presentación. Avísame cuando me falte, no sé, 20 minutos ya o así. ¿Sí? Sí. Bueno, véteme dando algún toque, por favor. Empiezan a ser representados, ¿no?, en los viajes. Eso, no hay cuadros de ellos. No me he dado cuenta, pero podía ser interesante haber traído la imagen de Jeanne Baguet, que es la compañera y colaboradora de Philippe Commerson, que es el naturalista que acompaña a la expedición de Bougainville, porque aparentemente tenemos un retrato de ella, de esta mujer que colaboró recogiendo todas las plantas para esta expedición y que terminó con una pensión también a nombre de ella, ¿no? Bueno, una historia muy, muy interesante y apasionante, pero bueno, es la señal del estatus que ha adquirido esta actividad, ¿no?, en la que apuestan todos los gobiernos. Bueno, en este contexto se van a producir las expediciones, se van a impulsar también expediciones botánicas en los imperios ibéricos. Yo nombraba la Guerra de los 7 años porque el resultado de esta guerra, muy penoso, especialmente costoso para todas, pero España ya está con una necesidad de llevar a cabo unas reformas en sus territorios, es una urgencia después de esta guerra,
Y, por supuesto, para tratar de alcanzar al resto de las naciones en poderío, habiendo quedado en una posición muy por detrás de las mismas, se va a proponer también, al igual que Portugal, enviar expediciones a los territorios ultramarinos. La figura clave en la primera fase de las expediciones, y especialmente las 3 expediciones botánicas de las que yo voy a hablar, es Casimiro Gómez Ortega, que es el primer catedrático del Jardín Botánico cuando éste se ha instalado en el Paseo del Prado de Madrid, pero que nos interesa ahora especialmente porque es el responsable de las grandes expediciones botánicas que se desarrollan especializadas en botánica, ¿no? Que se desarrollan en la década de 1770 y 1780, todas ellas acompañadas de este sistema de clasificación de Linneo. Esta imagen, bueno, es el curso elemental de botánica, me parece interesante traer la imagen porque en el Jardín Botánico no solamente se están desde allí impulsando estos viajes cuyas plantas, semillas, etcétera, deben aclimatarse y estudiarse en el Jardín Botánico de Madrid, sino que también se trata de formar en el propio Jardín Botánico a expertos. Algo característico de este periodo, acompañando las expediciones, es la necesidad derivada de este deseo de hacer circular las plantas globalmente y, en este caso, ponerlas al servicio de los intereses económicos de la corona española, de contar con expertos no solamente en la península, sino también en los territorios ultramarinos. De ahí que se creen jardines botánicos no solamente en España, sino también en la península, mejor dicho, sino también en aquellos lugares donde se dirigen las expediciones botánicas, porque se trata de que cuando estas expediciones retornen a Europa, haya expertos, agentes locales que puedan seguir aportando plantas, estudiándolas, clasificando y contribuyendo a este proyecto. De ahí que también no podamos separar las expediciones de obras, tanto en Portugal como en España, que se van publicando diccionarios de botánicas, cursos elementales de botánica. Y esta imagen yo creo que nos da la otra cara también de este proyecto científico que acompaña el Jardín Botánico y las expediciones, porque con ese grupo de gente que acude casi como si fuera una fiesta al Jardín Botánico, nos está mostrando también el carácter cortesano que tiene la botánica y cómo es inseparable de la creación de un público que acude entusiasmado, ¿no? Y sin el cual no se puede entender todo este desarrollo científico, a ver estas novedades. Tienen al lado la imagen de lo que hoy es el Museo del Prado, que por si alguien no conociera este dato, que a mí me parece fundamental, fue pensado en un primer momento como un museo de historia natural. Es decir, que todo el Paseo del Prado estaba pensado como un gran paseo de exposición del monarca ilustrado que impulsa la ciencia, que impulsa los viajes y que se ocupa. Daría para otra conferencia la conversión de este edificio de Museo de Ciencias Naturales en pinacoteca. Maravilloso, pero que cumple otras funciones diferentes, ¿no? Y que nos habla de proyectos políticos y científicos diferentes. Bueno, 3 son los viajes, ¿no?, que se van a impulsar en este momento. El primero de ellos, que es el que yo he trabajado con más detenimiento, es la Real Expedición al Virreinato peruano. Es una expedición que se va a desarrollar especialmente en la zona de la Sierra Andina, aunque también van a herborizar alrededor de Lima y también en Chile, de ahí que se conozca también como la Real Expedición Botánica al Perú y Chile, ambos formando parte del Virreinato peruano. ¿Pero por qué la sierra? Porque se está buscando, especialmente en la ceja de selva, es una expedición que, aunque busca el estudio de cualquier vegetal susceptible de ser comercializado o empleado, especialmente como medicamento, esto no lo he dicho, Casimiro Gómez Ortega, él es de formación farmacéutico.
Y todas estas expediciones están muy vinculadas, ¿no?, a la medicina, al protomedicato. Luego habrá un giro cuando retome, digamos, el jardín Cabanilles, del que espero que me dé tiempo también a mencionar algo, porque es interesante ese giro, ¿no? Pero eso le da una característica muy particular a estas expediciones, que es el interés por las propiedades medicinales de las plantas. Sin embargo, como en el caso de Francisco Hernández, eso no quiere decir en realidad quienes se desplazan allí llevan como orden el estudio del conjunto de la naturaleza. Pero hay que distinguir, porque yo he mencionado a Linneo, hay que distinguir entre la información, por ejemplo, recogida en los diarios, el diario realizado en este caso por Hipólito Ruiz, ¿no?, que es este personaje, que sería el jefe de la expedición. Es una expedición, en realidad, colaboración hispano-francesa. Y realmente quienes sabían al inicio de la expedición de botánica eran más el naturalista francés que acompaña la expedición. Pero toda la práctica, ¿no?, va a convertir, por supuesto, en grandes conocedores también a Hipólito Ruiz, Antonio Pavón y los artistas que les acompañan. En esto no he insistido, pero lo voy a hacer ahora, lo importante de la imagen, ¿no? Como prueba la exposición que tenemos aquí, que espero poder ver luego, aunque sea brevemente, un poquitito. Bueno, como decía, es muy diferente la información incluida en el diario de Hipólito Ruiz que las memorias que surjan de esta expedición y sobre todo los tomos que se publiquen de la flora peruviana, et chilensis. Estas expediciones en general buscan producir floras, es decir, una visión general sobre el conjunto vegetal de estos territorios. ¿Por qué digo que es diferente? Porque el diario nos recordaría muchísimo más al tipo de información recogida por los primeros naturalistas. Es una información muy apoyada en el conocimiento local, en la que se recogen en los diarios los nombres locales, los nombres indígenas, por el mismo motivo, porque dan mucha información sobre las propiedades de esas plantas, sea para la construcción, sea para la medicina, sea para alimentos, ¿no? Entonces hay el diario es riquísimo en términos etnográficos. Por supuesto, las floras que resultan o las memorias científicas también lo son, pero son muy diferentes porque lo que hacen estos naturalistas es traducir todo este conocimiento, ¿no?, de la práctica local con clasificar las plantas mediante el sistema de Linneo y desnudarlas de alguna forma en los nombres de todo este conocimiento local e indígena. Bien, que como veo que voy regular. Bueno, no sé si lo he dicho, pero el objetivo principal de la expedición, o uno de los principales, es la búsqueda de las mejores quinas, que es el gran remedio en ese momento para luchar con las fiebres intermitentes. Esta es la corteza del quino y las expediciones, se publican varias memorias científicas sobre la quina por parte de Ruiz y sobre todo, muy importantes, las que desarrolla su colaborador, Antonio Pavón, en la idea de que las quinas que estaban llegando como gran negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto cargas de barcos de este periodo y, por supuesto, siguen llegando plata, traen mucha lana y traen mucha quina. O sea, como un tesoro vegetal económicamente muy importante. El problema es que existía la idea de que esta quina que circulaba por las boticas muchas veces, pues claro, todo esto luego se molía, ¿no? Entonces era quina adulterada, mezclada con otros productos, ¿no? Bueno, nada que nos sorprenda mucho considerando cosas que pasan hoy en día. Entonces, el objetivo también de estas expediciones es clasificar bien e identificar aquellas quinas que tienen mayores propiedades febrífugas. Será solamente mencionarlo, aunque sea un minuto, porque he dicho que iba a mencionar también a este otro importantísimo naturalista. Va a haber una polémica enorme al regreso de la expedición entre quien será primer director del Jardín Botánico del Prado a inicios del siglo XIX, importantísimo naturalista, Antonio José de Cabanilles, y los naturalistas, especialmente Hipólito Ruiz, de la expedición al Perú,
con Casimiro Gómez Ortega detrás. Bueno, se ha explicado muy bien cómo la disputa que van a mantener y que se ha descrito de manera muy general entre naturalistas de gabinete, que sería Cabanilles, ¿no? Alguien que considera que sobre todo es el uso de buenos herbarios, de libros, el intercambio con naturalistas de otras naciones, es lo que asegura la buena clasificación de las plantas, no necesariamente el trabajo de campo, ¿no? Entonces nos estamos alejando un poco de lo que yo explicaba al principio. Claro, la polémica que va a circular por la prensa y que se ha presentado en el fondo como una disputa, en ese momento Cabanilles está queriendo alcanzar la dirección del jardín botánico, ¿no? Y el grupo que viene del Perú con Casimiro Gómez Ortega detrás, pues es una disputa sin duda de poder, ¿no? Por el control de los espacios científicos que, como he dicho, van adquiriendo cada vez más relevancia acompañando todo este movimiento. Pero también es una disputa científica interesantísima sobre la mejor manera de aproximarse al conocimiento de las plantas. Una disputa que después también entrarán también en ella los criollos, porque en el fondo lo que se está discutiendo es si es necesario atender a las condiciones locales del territorio, ver in situ las plantas para poder clasificarlas y estudiarlas de manera adecuada. Yo he señalado hace un poquito que todas estas expediciones tienen como objetivo crear floras de los diferentes territorios del Virreinato de Nueva España, de la Nueva Granada o de Perú. Es decir, una visión general de la flora. Sin embargo, Cabanilles es alguien que apuesta mucho más por afinar, ¿no?, en las diferentes clases de Linneo, por clasificar adecuadamente, ¿no?, por mucho más interesado por la taxonomía que por ofrecer. Pero claro, este tipo de aproximación a la naturaleza a veces va a ir en contra de los intereses de los criollos mucho más identificados con un proyecto científico que sea de descripción de la flora de un territorio, digámoslo ya claramente, de su territorio, que a veces en el empleo del sistema de Linneo desaparece de la imagen. Cuidado, aquí todos, lo he dicho desde el principio, todos están clasificando de acuerdo a este sistema. Pero en la polémica surgen cosas interesantes, porque Hipólito Ruiz, para defender que él es el más apropiado para estudiar y conocer la naturaleza, menciona repetidamente cómo el botánico de gabinete puede cometer un error porque está creyendo que hay dos especies diferentes porque las está observando fuera de su lugar de origen, cuando en realidad se trata de la misma especie que adquiere ligeras diferencias según la altura del territorio. De esto saben mucho los criollos, por eso ellos también van a apostar o van a defender esta manera de aproximarse al conocimiento de la naturaleza. Bueno, aquí tenemos la escultura de Casimiro Gómez Ortega, porque no tenemos otra imagen, Hipólito Ruiz. ¿Cómo voy? 10 minutos. 10 minutitos, bien. Vale, bien. Porque quería mencionar no sé, me he propuesto dar como, no tanto centrarme solo en las expediciones, sino intentar ver algunos debates que suceden paralelamente, intentar colocarlas en un contexto más amplio, y me parecía como mínimo interesante compartir con ustedes, ¿no?, la suerte corrida por los resultados de la expedición botánica al Perú. No voy a entrar en que solo se publicó una pequeña parte de lo que produjeron, ¿no? Esa es otra historia, desde luego, importante y definitiva. Pero ya aquí me refiero casi más a la peripecia corrida por las producciones naturales de estos viajeros y lo que ello nos puede decir sobre este mundo, ¿no? Bueno, todas estas expediciones en general, yo tengo un compañero historiador de la ciencia, Antonio Sánchez, que no me deja emplear la palabra aventura para referirme a las expediciones científicas, porque él considera que es una manera de restarle ciencia, pero de alguna manera, ¿no? Él, por ejemplo, hace mucho este comentario cuando se refiere a la expedición del Cana, ¿no? Dice, aventura no, fueron con muy buenos mapas y sabiendo muy bien lo que hacían, porque si no, de alguna manera restamos importancia. Pero lo que sí que es cierto es que son viajes de 7-8 años, entonces las peripecias son miles. Y
desde luego, estos expedicionarios al Perú tuvieron bastante mala suerte, ¿no? No solamente coincidieron con el gran levantamiento indígena de Túpac Amaru durante la expedición, lo que les obligó a irse hacia Chile, lo cual dio resultados también científicos interesantes, ¿no? Pero digamos que se apartaron de la zona donde se estaba produciendo todo el levantamiento, como desde luego se les quemaron también navíos con producciones. Y yo aquí iba a hacer referencia, porque es muy ilustrativo y me permite hacer una conexión con el mundo portugués, lo que le sucede a uno de los barcos, ¿no? Que regresa de Perú con parte de las producciones. Todas estas expediciones acumulaban materiales que básicamente eran las descripciones científicas, semillas, plantas vivas y herbarios que se enviaban regularmente. Existían varias copias de las mismas, y este sería hasta otro tema, toda la tecnología necesaria para mantener en buenas condiciones todos estos materiales, y cómo también esto está para una historia de la botánica empujando, ¿no?, para el desarrollo tecnológico que acompaña la ciencia, ¿no? Entonces, en uno de estos envíos, coincidiendo con un momento de guerra entre Inglaterra y España, en 1779, el navío Buen Consejo, que llevaba parte de la producción realizada por la expedición de Hipólito Ruiz y Antonio Pavón, es perseguida por unos corsarios británicos en el Atlántico. Los corsarios van empujando al barco hasta que tiene que refugiarse en las islas Azores y pedir de alguna manera protección. Bueno, deciden descargar lo más importante de lo que han trasladado sacar del barco lo más importante, que es, como se imaginarán, la plata, la quina también, o sea, todo aquello, y quedan los dibujos de Hipólito Ruiz y Antonio Pavón en el barco, no se sabe muy bien por qué. Estos dibujos terminan en el Jardín Botánico de Ayuda, el equivalente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, al Real Jardín Botánico de Madrid. Todos los dibujos, más de 200 dibujos producidos por esta expedición botánica, que son copiados en el Jardín Botánico de Lisboa. ¿Cómo llegan hasta ahí? Quizás es lo más interesante, porque yo ya he dicho que quedaron en el barco, o sea, es decir, que a priori no se les dio una especial importancia, pero en estas historias de presas, ¿no?, hechas más o menos legalmente, ¿no?, siempre participan muchos personajes, y es el caso. Y en esta ocasión va a participar un apoderado que solía hacer de apoderado de las presas corsarias, que es un inglés que se llama John Mayne, y también interviene uno de los tesoreros portugueses, que es el marqués de Angués. Lo que pudimos comprobar con una compañera investigadora, Ana María Costa de Lisboa, es que estos personajes, aparentemente no pertenecientes al mundo científico, llevan toda la producción científica, estos dibujos, hasta la casa de dibujo, la Casa do Risco del Jardín Botánico de Lisboa. ¿Y por qué? Porque, como he comentado desde el principio, este mundo está acompañado también de mucha gente, comerciantes, nobles que conocen de plantas, que tienen colecciones en sus casas y que saben perfectamente del valor de estos dibujos, de manera que es muy interesante, porque a la vez que le están comunicando al rey de España de manera muy diplomática, que tienen una serie de pertenencias que entienden corresponden a la corona española, de manera clandestina se llevan los dibujos para que sean copiados. ¿Y por qué? Porque en este momento la corona portuguesa está preparando también, en la misma política de impulsar viajes científicos, ¿no?, está preparando, como se hacía en el Jardín Botánico, a sus dibujantes listos para salir, y está queriendo además adquirir información sobre las potenciales riquezas del territorio americano. Entonces, claro, todos estos dibujos realizados por la expedición al Perú son muy, muy valiosos, ¿no? Todos ellos se encuadernan en esta obra que se llama la Specimen Florae Americae Meridionalis, ¿no?, de una manera muy lujosa. Por eso he querido poner este dibujo, que es una maravilla, no solo porque nos muestra
se encuadernan los dibujos. Tiene también un carácter casi de regalo al monarca, con un material muy lujoso, mostrando la importancia de la empresa botánica, ¿no? Es lo que tenemos que observar cuando vemos la riqueza de la encuadernación. Pero claro, ese dibujo, que es uno de los muchos, los frontispicios que acompañan los diferentes volúmenes, insisto, que son copias de los dibujos de la expedición de Hipólito Ruiz y Antonio Pavón, pero realizado por los dibujantes que se están formando en Lisboa, muestran muy bien, ¿no?, la tarea de los naturalistas. Más yo creo que es interesante porque se puede ver por un lado, no sé si está bien, no se ve el puntero, por un lado a la derecha, estoy mirando para allá, tenemos a los naturalistas, como decía antes, que ya han cobrado un nuevo estatus y son retratados, ¿no? Hay imágenes también en el mundo británico, francés, etcétera. Y si miran un poquito más arriba, pues se ve a los diferentes informantes indígenas que están atrapando algunos animales, colaborando, etcétera, aunque también ven en la práctica de herborización a otros naturalistas. Pero por supuesto es una imagen muy idealizada de lo que allí sucede, pero están buena parte de los elementos importantes, incluso, ¿no?, pues esta imagen, y todavía sería más evidente en otras imágenes que acompañan esta obra, ¿no?, otros frontispicios, porque hay imágenes que directamente parecen sacadas de grabados, esto lo ha estudiado Ana María Costa, ¿no?, grabados del siglo XVII de Eva y Adán en el paraíso. Es decir, esta idea, ¿no?, de la riqueza vegetal, una nueva interpretación del paraíso en forma de riquezas vegetales que pueden ser enviadas. Pero insisto, tan interesante como la obra es cómo llega, porque nos habla de la multiplicidad de actores que están colaborando. Estas son algunas de las imágenes de los dibujos realizados por Angelo Donati, que es uno de los dibujantes, ¿no? Siempre esas láminas que muestran cómo se va a seguir el sistema de lineo. Y ahí, desde luego, es una réplica exacta de uno de los dibujos realizados por los dibujantes de la expedición de Hipólito Ruiz, ¿no? Aquí se ve que es que no hay la más mínima diferencia. Entendemos que fue una manera que no encontraron exactamente lo que buscaban, porque además la mala suerte, entre comillas, que justo este envío responde a plantas herborizadas alrededor de Lima, que quizás no eran exactamente las más valiosas comercialmente, ¿no? Pero sí se ha defendido por parte de la historiografía portuguesa que es una manera de entrenar en el dibujo científico para las expediciones que van a impulsar. Bueno, otra de las expediciones importantes es la Real Expedición al Virreinato de Nueva Granada, que yo creo que es de las más conocidas precisamente por ser dirigida en América por Celestino Mutis, y que desde luego hay que situarla en ese contexto de rivalidad por el monopolio de la quina. Es otra característica particular que tiene esta expedición, diferente a las anteriores, es que no se trata de dibujantes formados en la península. He mencionado el caso portugués, pero es lo mismo. La Academia de San Fernando se está formando a los dibujantes castellanos con instrucciones muy, muy precisas de cómo dibujar las plantas de manera que sirvan al método de clasificación de Linneo. O sea, que no son imágenes realistas, sino que precisamente pues enfatiza los estambres, los pistilos, para que sirvan a los propósitos de ese sistema de clasificación. Los dibujos de la expedición de Mutis, esto lo dice mucho una compañera, Esther García Guillén, directora del Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, son mucho más bonitos, pero peores de cara a clasificar las plantas. Mutis creó una escuela de artistas locales, ¿no?, que fueron indígenas, mestizos, que fueron quienes realizaron estos dibujos siguiendo sus instrucciones. A ver, que no consigo yo ahora pasar. Son maravillosas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, ahí hay alguna de esas imágenes, ¿no? Pues como ven, no sirve a esos propósitos, ¿no? Sin embargo, tienen una belleza que no tienen las otras. Hay
estudios interesantes también sobre los pigmentos. Bueno, la tercera de las expediciones, es la Real Expedición Botánica a Nueva España, que es una expedición que también, dirigida por Martín Sesé, un peninsular establecido en México. Es producto también de la correspondencia mantenida con Gómez Ortega. Esto es lo que va a impulsar el proyecto. Tiene como propósito, uno de los objetivos fundamentales es el encargo del monarca de concluir los trabajos de Francisco Hernández, ¿no? Es muy interesante cómo Casimiro Gómez Ortega, en algunos textos en los que describe, ¿no?, la filosofía que acompaña estas expediciones, hace alusión tanto a la necesidad de dar continuidad a la tarea de estos naturalistas del siglo XVI. Hay que pensar también que estamos en ese momento de la Ilustración, de disputa por cuáles han sido las aportaciones o no de España al mundo de la ciencia, de la cultura, ¿no? Entonces también hay un énfasis en la necesidad de poner en valor a esos naturalistas de la primera época, pero desde luego Casimiro Gómez Ortega, ninguno de ellos evitan tampoco la emulación a otras naciones, ¿no? Y así lo declaran, imitar lo que se han hecho en otras expediciones. Solo quiero mencionar, por seguir un poco acompañando estos debates paralelos que acompañan a las expediciones, cómo este proyecto también va a estar marcado por la polémica entre quienes, como el criollo José Antonio Alzate, que tenemos ahí una imagen, entendían que el método artificial de Linneo era incapaz de dar cuenta de la diversidad de la naturaleza americana y recomendaban aprender de la experiencia y conocimientos del mundo vegetal de los antiguos mexicanos, y la defensa a ultranza de la nomenclatura del naturalista sueco por los peninsulares, ¿no? Especialmente, ¿no?, por Vicente Cervantes, que es uno de los principales expedicionarios y que va con ese propósito que yo había mencionado hace un rato, de formar un jardín botánico en México que sirva para aclimatar las plantas. Eso genera ya mucha disputa porque ¿cuál es el propósito de este jardín botánico? ¿Solo aclimatar las plantas que son interesantes para la península o también plantas que puedan ser de interés para los locales? Esa polémica se va a dar también en Perú, se repite. O sea, las expediciones, es importante no entenderlas únicamente como expediciones impulsadas desde la península, sino expediciones que requieren de la colaboración tanto de las élites ilustradas científicas americanas como de las poblaciones locales, ¿no? Es imposible entenderlas. Y que precisamente como hay tal cantidad de actores participando, dan lugar a polémicas muy importantes porque se desatan conflictos en torno a ellas. No tengo tiempo ahora, pero quizás luego para la discusión sí podemos dar algunos detalles porque es interesantísimo los argumentos desarrollados por Alzate para discutir esa idoneidad del método de Linneo. Resumiéndolo muchísimo, y luego podemos extendernos un poco más, él va a insistir en la importancia de los condicionamientos fitogeográficos, de la localización, de la influencia del clima o de la altura sobre las cualidades y virtudes de las plantas. Algo que para quienes conozcan la obra de Linneo lo vinculamos inmediatamente, ¿no? Ese énfasis que hace Linneo en considerar la altura, la localización en el estudio de las plantas, el clima. No es el único criollo. Caldás, otro de los participantes en la expedición de Nueva Granada y alguien que quiso vincularse al trabajo científico de Humboldt, también trabaja con este tipo de ideas. Como mencioné antes, lo que tenemos es la lógica práctica de los criollos en el estudio de la naturaleza, que no puede ser igual a la que se desarrolla desde los gabinetes europeos. Lo que ocurre que Humboldt es alguien muy, muy particular, ¿no? Que va a trazar un camino novedoso, pero que tiene conexiones con todos estos saberes criollos y locales. Bueno, ¿por qué he incluido ahí el Mercurio? Porque ven que hay ahí dos periódicos. Uno es la Gaceta de Literatura de México, periódico ilustrado
que dirigió José Antonio Alzate, que va a publicar la polémica sobre el nombre que se le debe dar a las plantas y la clasificación en esas dos posiciones que les acabo de mencionar. La de Cervantes, un poco expresando la posición peninsular, y la de Alzate, muy identificada en ese sentido con los criollos que no quieren, como han dicho Nuria Valverde y Juan Pimentel, no quieren ver convertido su territorio en un mero tapiz, estoy citando una expresión que me gustó mucho cuando la leí, en el que se pinchan las plantas, que parece que fuera un poco la impresión que traduce la perspectiva europea, que el suelo no es importante en el estudio de las plantas, que se las puede coger y trasladar. ¿Cómo? Con imágenes, con la clasificación científica y, si se puede, trasladándolas vivas. Pero incluso, ¿no? De ahí la polémica con Cabanilles, ni siquiera es necesario, con buenos herbarios y buenos tratados botánicos de clasificación, ¿no? Pero claro, eso elimina de alguna manera el suelo americano, ¿no? A mí esta me parece de los elementos más fascinantes en la polémica. Entonces, todo esto se publica en la Gaceta de Literatura de México. Pero no todos los criollos tienen la misma posición. Por ejemplo, el Mercurio peruano, principal periódico ilustrado peruano, va a defender en todo momento la necesidad de emplear la clasificación y la nomenclatura de Linneo, y le va a restar valor a los nombres indígenas por no ser prácticos para los objetivos de las expediciones, ¿no? Bueno, esto también podemos discutir después, tiene que ver con el impacto diferente de esa expedición botánica. Bueno, esta es, que no me voy a detener, la expedición Malespina, que conocen bien por el protagonista que nos ha reunido. Y quiero terminar, si Benita me da 5 minutos y consigo pasarla, haciendo por lo menos, mostrándoles, ¿no? Esa famosísima imagen del Marqués de Pombal, ¿no? El ministro portugués, gran ideólogo de las expediciones botánicas, pero yo diría, bueno, ideólogo de las expediciones no, porque de esto se encargará un italiano, Domenico Vandelli, invitado por la corona portuguesa para preparar, para formar científicamente a esos agentes que decía yo tan necesarios para el estudio de las riquezas ultramarinas, ¿no? Pero Pombal es el ideólogo de la necesidad de hacer de los territorios ultramarinos, ¿no?, la forma en la que la corona portuguesa puede adquirir mayor poder en el concierto europeo. Y de alguna manera ya con Brasil como protagonista, aunque se envíen viajes científicos a otros territorios, ¿no? Pero Brasil es uno de los principales escenarios. Entre los diferentes viajes científicos, el más importante quizás es la expedición filosófica de Alexandre Rodríguez Ferreira, que es este señor, que yo no había visto nunca un cuadro de él, y yo tampoco. Y el otro día, y preparando esto justamente, lo he encontrado, ¿no? Vamos, no ha sido gran descubrimiento, o sea, no hay que indagar mucho, pero no estaba antes, tú tampoco lo habías visto. Bueno, esperemos que sea su imagen verdadera, ¿no? Porque, como digo, ha sido así un encuentro un poco casual, pero como me ha gustado tanto verlo, digo, lo incluyo. Haré esta salvedad de que no hay una investigación por mi parte, desde luego, detrás de la inclusión, sino que estoy siendo una famosa página de información generalista sobre la ciencia, no siempre fiable, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que Alexandre Rodríguez Ferreira es quien acompaña esa canoa, que si lo viéramos un poquito más de cerca, ¿no?, pues está con uno de sus libros botánicos, ¿no?, y representando también este viaje que va a tener lugar. Es impresionante, perdón, tengo un fallo, pero bueno, no nos impide ver el mapa. Este viaje impresionante por el Amazonas y sus afluentes, coincidiendo prácticamente, ¿no?, con la frontera actual de Brasil, y que es un viaje que tiene desde luego propósitos políticos clarísimos. Es una expedición que no se entiende sin las expediciones de límites de la década de 1570, las expediciones de límites entre los dominios españoles y portugueses, y que nos muestra muy bien cómo la ciencia puede ser una manera de apropiarse del territorio también, de definirlo, de establecer límites.
Uno de los aspectos que a mí me han interesado de esta expedición, que me parece muy contrastante con lo que luego será la de Humboldt, es la visión que tiene Alexandre Rodríguez Ferreira de la Amazonía, ¿no? Que francamente, en mi opinión, Benita quizás tendrá otra imagen, no lo sé, le horroriza. Pero por un motivo, porque Alexandre Rodríguez Ferreira, que por supuesto, como todos los naturalistas que llegan a estas zonas tan ricas en diversidad vegetal, las primeras palabras son de elogios, comparaciones con el paraíso, etc. Pero el problema es que Alexandre Rodríguez Ferreira va con tal cantidad de tareas administrativas, económicas, va buscando sobre todo ver cómo se puede extender una agricultura en la Amazonía que sirva a los propósitos económicos de la corona portuguesa. Entonces, no hay nada peor para un intento de aclimatar cultivos, ¿no?, que una naturaleza tan sumamente fértil, desbordante, que se come todos los esfuerzos por lo que ellos dirían en la época, ¿no?, de alguna manera domesticar a la naturaleza. ¿Y por qué digo que me parece muy interesante? Porque Humboldt, que apenas 10 años después está recorriendo un territorio muy similar en cuanto a ecosistema, ¿no?, la selva del Orinoco, estamos prácticamente, de hecho, el propósito en el Orinoco de Humboldt en su expedición es demostrar la comunicación entre los dos grandes ríos americanos, el Amazonas y el Orinoco. Están muy cerca. Y sin embargo, Humboldt está fascinado por la diversidad. O sea, permítame la expresión coloquial, lo que más ilusión le hace precisamente es que esta diversidad no pueda ser domesticada. Y tiene textos maravillosos en su diario, en su recorrido por el Orinoco, que es lo que yo he estudiado de este naturalista, en el que precisamente habla con un cierto menosprecio de una naturaleza domesticada en los jardines botánicos, aclimatada, muerta, frente a esta que no se deja domesticar, y que es la diversidad lo que permite a Humboldt desarrollar sus teorías científicas, ¿no? Pero es que los propósitos de uno y otro son muy diferentes, y esto me permite un poco para ir cerrando, ¿no? Mientras que Alexandre Rodríguez Ferreira, como Hipólito Ruiz, como los dibujantes que les acompañan, van sujetos a unas instrucciones muy precisas que delimitan su tarea, Humboldt es alguien que puede financiarse su propio viaje y, por lo tanto, puede explayarse, ¿no? Pero es, desde luego, para mí, una de las experiencias más bonitas que he tenido a nivel científico en el último tiempo ha sido la comparación entre ambos discursos, porque nos muestra, que era un poco el título de esta sesión, las diferentes formas de experimentar la naturaleza en este periodo. Estos son algunos de los dibujos de la expedición de Alexandre Rodríguez Ferreira, que son maravillosos, ¿no? También, por ejemplo, nos muestran la tarea de los naturalistas, y hay unos dibujos increíbles de todas las poblaciones de la Amazonía, ¿no? Aquí tenía la imagen de Humboldt, poco para ir concluyendo, pero me parece importante señalar que precisamente Humboldt es un personaje que va a ser muy querido por los independentistas americanos, en buena parte porque Humboldt está poniendo en valor toda esta riqueza del territorio americano, ¿no? Entonces, de alguna manera legitima. Y vuelvo con esto a conectar con esta idea de las floras, la posición de los criollos a favor de una diversidad, ¿no?, que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar las plantas. En el fondo, esa idea de que no sea simplemente un tapiz sobre el que están plantas que sirven a propósitos que ni siquiera siempre son los de ellos, ¿no? Pero cómo ya hay esa visión rica sobre la diversidad en muchos de los textos de estos criollos, de un Alzate o de un Caldás o de muchos criollos que están publicando en la prensa americana o publicando textos de alguna manera. Finalmente concluyo recordando que Humboldt va a apoyarse en su recorrido por el Orinoco, para el cual tiene muy poca información. Le ocurre lo mismo que a Alexandre Rodríguez Ferreira. De ahí la necesidad de atrapar dibujos de otras partes de América para intentar orientarse en estos territorios desconocidos.
Entonces Humboldt necesariamente tiene que acudir a las órdenes religiosas para orientarse, ¿no? Y entre las obras que va a utilizar es esta del padre Humilla, el Orinoco ilustrado y defendido, historia natural, civil y geográfica de este gran río, ¿no? Un jesuita que está de inicios del siglo XVIII, que es muy interesante la obra de este jesuita porque recupera o emplea. Esta es una imagen algo posterior, es del siglo XIX, pero me servía bien para concluir. Recoge un conocimiento local que es fundamental para estos viajes por el Amazonas, que es la navegación fluvial, porque siempre cuando hablamos del conocimiento de navegación en torno a los ibéricos, hacemos mucho más énfasis en el conocimiento de navegación marítima. Pero estas expediciones no se pueden pensar sin un conocimiento que tienen estas poblaciones indígenas. Y es apasionante leer el diario de Humboldt desde esta perspectiva, porque muestra claramente. El diario Humboldt en esta parte del Orinoco es un diario que sí pone en valor el conocimiento indígena, entre otras cosas porque esto es un poco lo que yo defendería, casi como Oviedo, cuando recorre por primera vez el territorio americano. No tiene nombres, no tiene conocimiento, no tiene la práctica, no sabe cómo navegar. Entonces, en el fondo está casi volviendo, no solo literalmente porque recupera a estos cronistas anteriores, aunque a unos los mencione y a otros no, sino porque tiene que acudir a las poblaciones locales y lo hace visible en su diario. Es riquísimo en esta parte de la navegación porque muestra además cómo las poblaciones indígenas pueden también utilizar este conocimiento a sus propios propósitos cuando se ven obligados, ¿no?, a conducir a los naturalistas, o sea que nos devuelve un poco a este otro actor, ¿no? Y en fin, pues con esto concluiría, ¿no? Pues esperando haber dado, no sé, diferentes aspectos en los que se puede profundizar y que acompañan estos viajes y que yo creo que sobre todo, por eso yo quería un poco terminar con este aspecto del conocimiento local, ¿no? Experimentar la naturaleza, porque quizás estamos llamados en esta época, por nuestras preocupaciones importantísimas medioambientales, a volver a esta forma también de experimentar la naturaleza, el trabajo de campo, ¿no? Quizás es una invitación también, ¿no?, a recuperar a quienes optaban más por la diversidad, ¿no?, porque no tenían esa necesidad de unificar y eliminar todo conocimiento que no fuera utilitario para el comercio. Pero a lo mejor ese conocimiento sí nos puede inspirar, ampliar nuestra imaginación para otro tipo de proyectos. Así que yo creo que no es en absoluto mal campo las expediciones científicas para los tiempos que vivimos. Y muchas gracias por su atención. Bueno, pues sin más os emplazo a la siguiente conferencia, que será el miércoles que viene, 11 de diciembre, correrá a cargo de Juan Pimentel, del Instituto de Historia del CSIC, y bueno, nos hablará de Genque, de Malaspina y el azul de los Frades del Sur. Así que pues espero veros la semana que viene. Muchas gracias y muchas gracias.